Hola corazones, digo corredores. Bienvenidos a Contándoos Kilómetros Podcast, tu podcast de running nostálgico con humor e información, aunque esta última no necesariamente. Running Vintage, donde descubriremos juntos muchas de las cosas que sucedieron y suceden en esto del correr para poner en valor el presente y veremos que todo tiempo pasado únicamente fue anterior, pero no necesariamente mejor. Aunque hay dos cosas en las que estéis de acuerdo, tu abuelo, tu padre y tú. Y es que antes se corría mejor y que antes corríais y que ahora corréis con muchas pijadas. Me presento, soy Ángel Sánchez, contador de kilómetros en redes sociales, cuento kilómetros corriendo, cuento historias hablando y soy speaker de carreras, narrador deportivo. Me gusta hacer reír y también soy mocatriz, modelo, cantante y actriz. A mi lado, enfrente y a veces en mi contra, Luis Arribas, corredor tripero, escritor de Run con Limón y consejo de Runner Viejo, entre otros muchos títulos, articulista en medios de reconocido prestigio, e ingeniador de aventuras inverosímiles del noble arte de poner un pie delante del otro, que hoy nos viene a contar el duro y a veces doloroso tránsito del corredor de asfalto ibérico a correr por el monte, que más tarde se le puso el nombre molón de trail running y ultra trail. O que, por una inercia venida de Europa y de Estados Unidos, las carreras de montaña y las distancias burras y aleatorias también aterrizaron en España. El pelotón tuvo que pasar por un proceso de adaptación que no siempre fue glamuroso. Ha pasado en más países, que no se me alarme nadie. Buenas tardes, Luis. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué retentiva tienes? ¿Qué retentiva? Te la has empapado de arriba abajo y, oye, ni una coma. Bueno, cualquiera diría que lo estaba leyendo, ¿verdad? Yo ya no podría leerlo por cuestiones de la presbicia. A mí me pasa exactamente igual, que mola en la edad. Que mola en la edad. Sí. Yo le digo a todos los niños, digo, no os hagáis viejos, es una puta mierda. Muy buenas. Bienvenido a Contando Kilómetros Podcast. A Luis lo voy a presentar brevemente pues en lo personal. Luis, en 2015 aproximadamente vio a un muchacho imberbe en esto de correr por el monte que no tenía claro el material obligatorio, que se iba a la montaña con zapatillas de asfalto y tal, y tuvo a bien enseñarme 2 o 3 cositas en un par de o 3 de salidas que tuvimos. En una de ellas te enseñé... Sí, en el monte Avantos vimos al famoso nudista de Avantos, que si quieren pueden ustedes teclear en Google nudista Avantos. Seguro que hay... Eso también forma parte de la historia del trail running, ¿no? Probablemente las plataformas de streaming tengan ya algo sobre ello. Pero es una imagen cojonuda porque la imagen hacia la que yo voy, por la que quiero empezar a compartir con vosotros esto, se parece algo a lo de gente desnuda en la montaña. Adelante, Ángel Sánchez. Dejamos ahí para generar hype. Pues bueno, finalmente corrí aquella carrera y no me maté por el camino. Y bueno, pues hemos compartido algunas aventurillas por ahí juntos, por la Sierra de Ávila, etcétera. Pero además, Luis, te dedicas a escribir. Cuéntanos un poquito qué es de tu vida, quién eres, qué haces. Pues escribir lo hago como una práctica sanitaria no obligatoria, pero casi. Colaboro con la revista Soy Corredor, a lo mejor algunos habéis visto algún artículo largo de los míos. Suelo escribir siempre sobre lo antiguo, sobre lo viejo y alguna pálida más. En la web de Cultura y Deporte en Jotdown también tengo mis columnas, a cual más, pues más original y siempre basado en lo mismo. Y poco más, lo demás es... Empecé a correr con 10 años y de momento sigo haciéndolo. Tengo 9 años menos que Ángel. Después de la publicidad. ¿Quién lo diría? Después de la publicidad... ¿Quién lo diría? En ese tienes, también a bien haber corrido muchísimas carreras de ultradistancia, haber superado la distancia maratón en más de 100 veces. Bueno, ya irás por... ¿Cuántas? Ya... No sé, 120 por ahí quizá. Y supongo que son un poco gilipollas. A ver, ¿por qué este tío cuenta maratones? ¿O qué maratones cuenta? Bueno, hay gente que cuenta las relaciones sexuales, como y se la va y se la cuenta Broncano, así que tampoco es tan grave. En síntesis, que contar la de veces que yo he pasado de la distancia maratón, para mí es una cosa que yo asocio mucho al famoso jornal en el campo. Tú puedes correr un maratón con dorsal y hacer tus 3 horitas, 4 horitas, lo que sea, pero puedes correr durante 40 y pico kilómetros, que a poco que te entretengas en el campo son 8 horas, son como 8 soles. Sí. Pues ya está. Entonces yo, todo lo que haya superado algún día las 8 horas de jornada laboral, ya lo considero maratón. Entonces sí, de esas pues llevaré 120 por ahí. Lo último que tengo que decirte, que me enviaste sobre todo ya la columna sobre la napoleónica, que hablabas un poco del
de una ruta histórica para aquellos locos de correr de la ultradistancia, de poder correr, serán 60, 70 kilómetros aproximadamente, dependiendo de dónde empieces. Exactamente. No me la he leído completa, pero sí me estuve leyendo el tema del Ekiden en Japón, que también recomiendo, dejaremos enlaces por ahí para que lo podáis echar, pero no ha venido a hablarnos de eso. Como decía, ahora mismo pues tenemos en España grandes carreras de ultradistancia. Este fin de semana van a ser los Cinturos de Ronda, Transvulcania, Ultra Pirineo. El mes de mayo siempre ha sido la repanocha, porque tenías en el fin de semana más o menos que de San Isidro. Nos viene ahora dentro de nada. Estaba Peñagolosa, había varias, estaba Galarleiz, había mucho. En mayo es un mes que mola por la montaña porque sigue haciendo buen tiempo, se ha quitado mucha nieve y todavía hay muchas horas de sol y no hay mucho calor, claro. Pues te decía que ahora hay una proliferación de carreras de ultradistancia y de montaña en España altísima, también dada por la orografía que tenemos de nuestro terreno, que supongo que en Holanda, donde tú has estado bastante tiempo en las carreras de montaña. Pero tienen los santos huevos de llamar carrera de montaña algunas. O sea, Bergloop es montaña carrera. Bueno, pues tienen unas pocas que es como lo de la Amstel de ciclismo, que tienen 3 o 4 cerros y sin rubor, vamos. Tengo pendiente. Pero sí, nada que ver. Déjalos adelante. Entonces, quería que nos hicieras un poquito ese recorrido histórico, porque, pues bueno, enlazando un poco con los últimos programas, hemos estado hablando de la historia de la Maratón de Madrid en 1978, la primera edición. Sale 7.000 tíos, llegan 3.000. Hay mucho desconocimiento, pero todo eso empieza a desarrollarse. Pasan 10, 15 años, la gente empieza a correr mucho. La gente empieza a buscar el objetivo, bajar en 3 horas y tal, y todos esos calentados que acaban logrando esos objetivos acaban buscando caramelos nuevos. ¿Cómo es ese tránsito? Porque ubícanos un poco temporalmente cómo se va desarrollando todo esto. ¿Cómo se genera esa necesidad? ¿Cuáles son las primeras pruebas? Etcétera. Mira, lo vas a entender muy, muy fácilmente con una imagen muy gráfica, ¿no? Mediados de septiembre, en el puerto de Cotos, 25 tíos o 30 tíos metidos en casa Marcelino, en tirantes y en pantalón corto, mientras fuera está nevando. Eso sería 1995, así, eran los años de Butragueño, imagino yo. Entonces, esa era la meta anterior que tenía el Cross de las Dehesas actual. Empezó siendo las Dehesas Cotos. Pero bueno, es una prueba que empezando en 1986 o por ahí, llevaba unos cuantos años, herencia de un germen que es el que luego da las carreras de montaña en España, que son los clubes excursionistas. Esta la organizaba el Club del Banco Central. Sí, que esa tiene una historia también ese. Claro, igual que la Resia Peñalara, cuando cumple 75 años de su Copa de Hierro, empiezan a organizar la cuerda larga. O sea, en los últimos 80 hay una serie de crosses, por decirlo así, de 17, 18, 20 kilómetros, a los que se apunta gente que viene del mundo de la carretera. Si tú ves las clasificaciones de los últimos 80, ahí están ganando en veteranos Jorge González Amo, hay gente del triatlón, está, yo qué sé, está Antonio Alix, aparece gente que hacía habitualmente o triatlón o carretera y se empiezan a apuntar ahí. Eso es como, es verdad que en los últimos 80 hay unos 10 años de carreras de un par de orillas y demás que generan bastante afición, pero yo creo que lo fundamental ocurre más o menos en el 95, que es cuando empiezan a trasladarse las distancias maratón al monte. La primera es cuando un corredor aficionado vasco decide que por la zona de las Encartaciones va a organizar el Maratón Galarleiz. Es un maratón también del mes de mayo que traslada de aquella manera los 40 y algo kilómetros al monte. Fue el decano. Fue el decano. El siguiente sería el Maratón Alpino de Madrid, que sobrevive, organizado por la gente de Tierra Tragamé. En 1997, ahí igual. Ahora está esa de Maratón, ADM Maratón. Veis que yo la prensa la leo lo justo. Y entonces ahí nos presentamos ya, pues, lo que decía Ángel, gente que está ya muy pasada de vueltas y que le dan mucho al asfalto, pero nos han prometido 9 horas de cierre de carrera. Entonces eso, a los que no teníamos ningún talento,
nos viene muy bien porque por fin encontramos un sitio donde no pasa nada porque eches a andar, que era el gran miedo que teníamos en los maratones en asfalto. El famoso claro, si me paro no arranco. Si me paro no arranco y bueno, y la vergüenza, el escarnio público. También en aquel momento, ¿no? Entonces, probablemente que había también como un ambiente mucho más competitivo en las carreras que no el festivo que pueda haber ahora. No es que fuera más competitivo, sino que tú... También los que corríais eran un grupo más selecto, digamos, ¿no? Bueno, tú corrías y entrenabas y, por decirlo así, fracasabas y a lo mejor en el kilómetro 30 tenías que pararte y ya decías, bueno, pues para hacer 4 horas pues no corro, ¿no? Uh-huh. Entonces eran los años en los que la marca media de un maratón era siempre 3:30. O sea, tú empezabas a correr y con un poco de experiencia pues ibas a por las 3:30. ¿Qué pasa? Que, a medida que se va ampliando el pelotón, pues vamos entrando gente con peores ideas. Y entonces, claro, era un grupo... También era un pelotón un poco envejecido. Uh-huh. Cosa que ahora a lo mejor lo ves como natural... Pero antaño... Estamos hablando de gente de nuestra edad, ahora. Nosotros en los 90, los primeros 90 ya éramos gente mayorcilla de las carreras. Entonces, pero sí que es verdad que gente de 30 y poco no había tanta. Uh-huh. Entonces, cuando ya has hecho unos cuantos maratones de asfalto y dices, bueno, pues a ver si me prometen algo más diferente o eso, y que encaja más con un enfoque más pachanguero, pues mejor. Y de ahí en adelante, pues todo es acostumbrarte a entrenar o no entrenar, el material que se usaba en aquella época. Bueno, era una riña, no era playera. El material vamos a dejarlo ahí un momento porque haremos un especial un poquito de que nos cuentes. Porque lo que veo es gente que corría maratones, uh-huh. Empiezan a salir carreras de montaña, más o menos para que nos hagamos una idea del tránsito cronológico, empiezan a salir carreras de montaña de manera... un poco esporádica, de 2 horas, 3 horas, y se da el salto a extrapolar la distancia de maratón en montaña. Entra Valar Leith. Entra el maratón alpino, y la cosa se desmadra porque inmediatamente, también en los 90, ten en cuenta que hay un movimiento en Francia, también un poco de abandono, se había masificado el maratón en ruta. En Francia me encontré yo un fin de semana apuntándome al maratón de París y éramos 20.000. Yo nunca había visto un maratón de 20.000 personas. Uh-huh. Y ahí realmente no se podía correr deprisa. Eso lo piensa mucha gente en Francia y empiezan a salir carreras de larga distancia, pues tipo 70-80 kilómetros, que deberíais hacer un especial del trail francés porque desembocó en el monstruo que todos conocemos, uh-huh. pero que es pionero en Europa. Entonces se empiezan Templiers, se empiezan algunas... Claro, sí, en los 90 y mucho, hay gente que se asoma a la posibilidad de poder hacer 100 kilómetros, uh-huh. Y en el 97, 96 surgen los 100 en 24 horas de Corricolare, inmediatamente la gente de la Legión adopta... O sea, 95. Son esos años en los que de no haber una carrera muy larga, los tiempos de corte empiezan a ser, bueno, el circuito de carreras de resistencia de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña, que tiene un montón de marchas de bocata, de donuts, de claro. No sé qué, muy bonitas, pero dejan correr a la gente. Entonces se empezaban a hacer una mezcla ahí entre, o sea, el tránsito. Me contabas que había muchos, como la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, sí. Que vienen de caminar por la montaña. Aunque tienen un historial, porque claro, las carreras de montaña por Europa son desde 1800 y pico. Entonces, había ahí un nicho que ellos como sociedades excursionistas pues aprovecharon. Pues yo creo que en el Valle de Nuria también había alguna. Nuria, sí. En los 90 y algo también empezaron a organizar el Maratón de la Neto y se presentaron uh-huh. corredores de montaña de distancias cortas de Cataluña con mucho nivel. Pero bueno, fue en cuestión de 2 años en los que la cosa se fue de madre y había público de sobra para eso y para más. En ese tránsito, o sea, hoy en día pues leemos, a lo mejor he leído ahora el Maratón de Aveiro, Maratón a la Norte, creo que lo llaman, falleció un corredor corriendo la maratón. Son noticias que vemos recurrentemente porque los medios generalistas pues es muy goloso el clic y etcétera, ¿no? Uh-huh. Que lo pones en proporción con las 90.000 personas que pudieron estar ayer en el Bernabéu, que uno amocharse de un paro cardíaco estando sentado en una puta silla. Eso ha pasado siempre. Y eso no es noticia. No sale en ningún medio. Se mataron muchos por el camino.
O sea, que quiero decir, hacemos el tránsito. Yo corro de asfalto, yo soy un corredor razonablemente bueno, tengo confianza en mi fortaleza física. Y me estabas contando que estaba en el mes de septiembre nevando con menos no sé cuántos grados y porque las equipaciones eran las que eran, la seguridad era la que era y el conocimiento del medio era el que era. O sea, ¿había percepción de que os estáis jugando el pescuezo en alguna ocasión? Yo, salvo ver que en la cuerda larga, una edición que hubo bastante niebla, la gente se perdía y bajaba hacia el lado de Valdesari y hacia el lado de Segovia, no veías ni grandes contusos, ni gente con una hostia en la cabeza. Bueno, la hostia en la cabeza, perdóname, yo la voy a olvidar, la traíamos de casa. Yo creo que la traéis ya, pero... Pero, por ejemplo, ni había medios, ni tampoco se planteaba que un helicóptero te fuera a evacuar de ningún sitio así. Hombre, a ver, estamos hablando de los últimos 80, primeros 90, gente que tenía 40 años. Esa gente nació en los 50. Y todos tenían un pasado más o menos rural y la gente era muy dura. Claro. O sea, que provenían de entornos donde quizás hacían grandes distancias a pie o corriendo. No, tampoco... O sea, no era G.B. Serasi yendo al colegio, ¿no? Esa imagen idílica. Eso, sus padres pero que habían estado cavando y moviendo alpacas. Su vida normal era... Aunque la mayoría... Esto hay que decirlo, la mayoría había empezado a correr porque tenía que dejar de fumar. Sin ir más lejos, estaba vivo todavía, afortunadamente. Sí. Uno de los que corrían alcobendas con nosotros, que se zurraba con tragamillas y con esta gente... Es un tipo que con 50 años hacía 2 horas 37 de maratón. Joder. Había empezado a correr para dejar de fumar. O sea, gente con una caja y un físico... Claro, este era tornero fresador. Entonces, había... bueno, eran modos de vida bastante más físicos. Y a ver, quedarte jodido de frío una mañana porque has ido en tirantes en vez de con una camiseta un poco más así... Pues no iba más allá de eso. Yo nunca vi tampoco, hasta el primer maratón alpino de Madrid o el segundo, que sí que vi alguna clavícula, alguna cosa de... Claro, porque, a ver... La destreza en el medio quizá también influía, ¿no? Tengo que decir que yo siempre he visto el pelotón desde la parte de atrás. Entonces, por delante, la gente que se iba jugando la carrera o que tenía la referencia del año anterior para bajar 15-20 minutillos, arriesgarían más. Seguramente llegarían más hostiados, pero no había una percepción de peligro, si a eso te refieres. Este fin de semana son los 101 kilómetros de ronda y la organización les ha pedido, y es una carrera que es un ultra pistero, 2.800 metros de nivel en 100 kilómetros, se puede considerar... No hay una senda por la que puedas pisar mal, salvo 2 tramos. No hay grandes alturas de altitud, etcétera. Les piden manta térmica, que lleven agua, habitualmente cada 5 kilómetros, que para un corredor medio a pie al trote son 40 minutitos. No, les piden llevar agua, el teléfono móvil, la manta, un cortavientos y lámparas frontales para los que van a hacer noche, etcétera. Hay una lista de material obligatorio que es una cosita normal, no eso. Ya sí, si vas a correr el UTMB... te activan el kit invernal y de repente pues tienes que dar una mochila llena de cosas, ¿no? Cuando se corría el primer maratón alpino madrileño, esto, al final eran gente con camiseta, con su equipación del club de atletismo. Sí, yo... ¿Y zapatillas? ¿Qué zapatillas se corrían en ese momento? ¿Cuáles eran las mejores de correr en asfalto, por ejemplo? En los últimos 80, tanto Nike como la marca esta finlandesa, que luego casi ha desaparecido, Karhu. Karhu para los españoles. Vale. Es que esto hay que pronunciar, es como Nike. O sea, hay que pronunciarlo de que la gente lo entienda. Exactamente. Si dices Karhu, no. Pues las Karhu tenían un modelo que eran negras y grises, que eran un modelo de carretera. Pero eran unas zapatillas resistentes a más no poder. Y yo he visto a gente haciendo maratones de montaña con esas zapatillas, como si ahora salieses, que te digo yo, pues con las que hasta hace 4 o 5 años podían llevar en ruta los... Sí. No, bueno, yo la primera serie de montaña que hice contigo a Bantor fue con una Pegasus 38, 39, que tenía un taco razonablemente bueno. ¿Material obligatorio? Llevábamos un bidón para el avituallamiento, te dejaban llevar comida o lo que fuera. Bidón rígido, me imagino, en aquella época. Era el típico de ciclista. De ciclista. Uh-huh. Y luego lo que pasa es que, claro, nosotros veníamos, como decías antes, de pruebas en las que cada 5 kilómetros tenías un avituallamiento. Muchos
se dejaban llevar también. Y en montaña, a lo mejor también, pero es que a lo mejor te puedes superar 2 horas, dependiendo de un tramo técnico, ¿sabes? Pero vamos, bastones no se vieron hasta pasado mucho tiempo. Yo me acuerdo que llevábamos una riñonera estándar de cuero. Play. No, la riñonera negra de Discoplay. De Discoplay, de la Discoplay. De la discoteca no, gilipollas, de la tienda de discos. Ah, vale, perdona. Sí, es que había una discoteca y un Móstoles que... Ángeles que es de Móstoles, pero en el centro de Madrid, donde se ponen los heavies en Gran Vía... Sí, no. Ahí estaba la tienda de Discoplay. Lo tengo muy... Y esa gente fue patrocinadora durante muchos años de la medida de Foncarral. Entonces, hostia, daban me mola, ¿sabes? Porque es un patrocinio lógico, ¿sabes? No, esto no ha terminado. Claro. Daban una camiseta que se fue haciendo cada vez más atrevida con las ediciones. Entonces, yo he visto camisetas negras como de los Saxon, pero que ponía Discoplay. Sí. Otra con el animal print con cosas de leopardo. Sí. Fueron una época que, claro, tú te pones lo de la lucha libre y ves a estos pibos con estos bigotes y los atigrados y esos pelos de cantantes de los Europe. Pues así. Pelo cardado, ¿no? Entonces, con esa riñonera la aprovechabas hasta que empezaron a llegar las tiendas generalistas, las primeras mochilas pequeñas para poder hacer ultras. Pero eso es mucho más tarde, ¿no? Bueno, mucho más. Ten en cuenta que si... 12 años más, por lo menos, del 95 pues te voy a decir, yo he corrido, por ejemplo, los 100 en 24 horas... con una riñonera estándar y luego la primera vez que bajé yo a Ronda, que fue en 2007, ya llevábamos una primera de estas de calón azules, así como rigidota, o sea, no rígida de... Era como la mochila una mezcla entre la mochila de colegio y una de senderista. No. ¿Era el atador en el pecho? No. Eran mochilas de correr, pero sin la estructura de bidones delante. No, lo que no tenían era estructura de chaleco, pero sí que ya tenían la anatomía estaba ya bien construida. Porque en aquellos años, el Ultra de Mont Blanc empieza en 2003. Desde los últimos 90 hasta el Mont Blanc de 2003, está Marco Olmo haciendo pruebas en el Maratón de Sables y demás. Desarrollando material. Claro, entonces ahí ya se ven mochilas equilibradas adelante y atrás, lo que no quita que el 80% de nosotros... cogiéramos una mochila del cole y nos la atáramos un poco de tal. Eso te iba a decir. Yo lo hablábamos fuera de antena el otro día, cuando sabes que yo, dentro de lo que puedo aparentar así de tener mala cabeza, estar de broma y no sé qué, y luego yo soy muy metódico a la hora de correr, me leo todas las crónicas, me informo de todo, yo sé que ahí hay una fuente en el kilómetro 8,400, que dependiendo de la época, o sea, me estudio mucho eso, y cuando fui a correr la Madrid-Segovia en 2016, pues me estuve informando y leía crónicas de 2014-2013, que tampoco era tan lejos, y la gente estaba corriendo con la mochila del colegio y una botella de 2 litros de agua en la espalda dándole botes. Que yo flipaba muchísimo, claro, yo ya corrí en la Madrid-Segovia, corrí con uno de los primeros chalecos que sacó Kalenji, muy pegadito, por 25 o 30 euros, muy pegado de precio también. Y me compré 2. O sea, me compré 2 porque me salió realmente bueno. Pero tenía ya un contraste muy amplio en una cuestión de 3 años. O sea, hacia atrás no me quiero imaginar. Yo creo que el margen de apertura de las primeras tiendas de calor en España... lo que habían estado experimentando en la Maratón de Sables en los últimos 90. ¿Marco Olmo era para Raylight o para qué marca era? ¿O era esta otra que estaba en el desierto que era en agua, amarillo? Yo lo he visto como de plateado y de azul. Seguro que Sergio nos corta los huevos si nos oye, pero probablemente fuera Raylight. Pero vamos, que hay un salto importante. A ver, hubo un gran cachondeo cuando bajamos a Ronda por primera vez porque no había gorras, había gorras evolucionadas del desierto, la sahariana, entonces nos tuneábamos gorras normales con alfileres y con una telilla. No estaban tan al alcance, ¿no? Para el gran público poder comprar ese tipo de... Que ahora tú mismo vais en la propia web de Raylight, podéis echar un ojo y ver, y hay casi todas las marcas ya tienen. Tú te vas al Decathlon, te vas a la zona de senderistas, también tienes una sahariana. Es más fácil. Vamos a seguir hablando un poquito de material, si te parece, y luego cogemos la historia. También a nivel de material, las zapatillas ya hemos visto que... Es fundamental una cosa, yo creo, para que todos lo pilléis. Hasta que no se empiezan a organizar un poco los circuitos
y las carreras medianas no copian de las grandes, el concepto de material puede ser el material que tú vas llevando y luego el material obligatorio. Uh-huh. Yo recuerdo unos pliegos un poco, bueno, te asustaban un poco, ¿no? Cuando ya empiezas a ir a los Alpes a correr o a carreras del calendario de por aquí, ya a partir de 2005, 2006, que las listas decían, joder, es que hay que llevar un montón de cosas. Yo probablemente por eventos de mala suerte climatológica, sí, eso te iba a decir, que catástrofe como la que tenemos de Ben, exactamente. entonces hasta que no ocurre algo, como suele decir, pero el material en un inicio era un poco como lo del boca a boca, imagino yo, y estaba lo que te contaste tu amigo para asesorarte, que había ido ya 2 veces a la montaña, ¿no? Era un experto, claro, ¿no? Igual que tú te fiaste de mí, no, que yo luego he ido con otra gente por ahí a hacer otras cosas, me he fiado exactamente igual, y con lo que sé ahora, que ya soy técnico deportivo de montaña, digo, la madre que lo parió, ¿cómo fuimos por aquí? El riesgo que asumimos, yo pensando que iba con una persona que eso, bueno, contigo lo más que pudo pasar, a lo mejor torear alguna vaca y que el torrent se me quedara un poquito atragantado de la garrata, pero... Ten en cuenta que yo soy del segmento cero riesgos, yo... sí, yo también. Paso. Decía, yo creo que esa tragedia que pasó en Cabas del Bel, donde falleció una corredora, marcó como un antes y un después de los reglamentos en las carreras de montaña y lo que es la seguridad y la percepción de los corredores acerca del riesgo evidente que podía haber en una situación climatológica de cambio brusco, que la montaña es el día a día, ¿no? Nosotros vivimos un poco engañados porque quizás solamente en un tercio del país el clima puede cambiar mucho y muy mal en la montaña, pero claro, es complicado, en la meseta, hacer entender a alguien de Madrid o a alguien de Valencia o un granadino. Bueno, en Madrid aquí se quejaron mucho de la alarma, que se suspendió un partido y no sé qué, y aquí en Villamanta casi se nos va medio pueblo a tomar por el culo. ¿Sabes? Es justo eso, ¿sabes? Pero bueno, que es verdad que las grandes carreras de montaña tardaron en entrar como en latitudes más mediterráneas, que luego sí que es verdad que Jarapalos, mira, otro que se nos había olvidado, el maratón alpino de Jarapalos, o Ronda, o carreras por... hubo una época que hubo un calendario bastante animado por la Sierra de Alicante y del interior de Valencia. Chiva tuvo una carrera muchos años, larga, pero que ahí lo peor que te podía pasar era que hiciera realmente mucho calor, porque tú exigir material obligatorio lo asociabas a la famosa retransmisión del Mont Blanc con Miguel Eras, Kilian, Iker Carrera y Sebastián Cheñó, y veías aquellos grandes collados y la nieve, ¿no? Y es claro, es que los Alpes, entonces, que te exigieran una chaqueta térmica cuando tú estás pasando calor como un cabrón, todo el mes de abril, mayo, junio, te chocaba un poco, ¿no? Que la montaña para eso nunca se guarda toda, o sea, nunca te muestra todas sus cartas, siempre se guarda alguna sorpresa. Pero es verdad que hubo un escalón bastante amplio de empezar a pedir bastante material, bastante en serio, y ahí las marcas, ya había varias marcas que ofrecían todo tipo de rango y había... Podías desde emplear 100 pavos en todo a dejarte ahí un dineral. Fíjate cómo hemos evolucionado. Hemos empezado corriendo en camiseta de tirantes y sin material. Ha habido desgracias, cosas, empiezan a extrapolar ya los reglamentos del centro de Europa, de los Alpes y tal, a que tengamos un material obligatorio. Se pasa por una época donde tú y yo hemos visto vídeos de élites contando cómo burlar el reglamento y orinar encima del reglamento, de recortar la manta térmica, este gorro de ducha te vale como gorro caliente, me llevo los guantes de tal y las medias de mi mujer como capa inferior larga, ¿no? Se pasa de eso a ya llega un momento donde se va casi al extremo contrario, ¿no? Donde de repente Kilian en una serie de UTMB se va corriendo a coger un Gore-Tex y manda un mensaje potentísimo al pelotón, no sé si recuerdas aquel año, que de repente la gente decía, hostia, si el puto Kilian se ha ido a buscar un 3 capas, ¿dónde voy yo con el cortavientos este Benito?
¿sabes? Y entonces ya yo creo que los corredores en general se discute un poquito menos ya en lo que es los reglamentos. Aunque el otro día leía, estoy siguiendo mucho la actualidad de los cinturones de ronda, hay gente todavía preguntándose por qué él tiene que llevar qué. Pues porque todos estamos muy bien hasta que dejamos de estar bien. Sí, sí. Hombre, el efecto Fórmula 1 de ganar gramos de peso en favor de ganar unos segundos. Sí, claro, lo sufren los primeros 50 o 100 de un pelotón de 10.000. El problema es que son los que salen, los 50 o 100 que salen en las imágenes, en las retransmisiones. Claro, pero es que eso no se van a perder porque llevan al cámara. Claro, pero estamos hablando de, por ejemplo, de Ronda, una carrera que tan importante es que tenga 101 kilómetros de largo como que te dan 24 horas de margen. Entonces, si elaboras la estadística de participantes, probablemente 2/3 partes hacemos más de 14 horas o 15 horas. Sí. Estando el reto en terminarlo dentro de las 24 horas, que todos hemos hecho de cálculo, es hacer a 5 kilómetros por hora, o sea, es ir andando. Es lo de siempre, de las noticias buenas y de lo normal no se habla solamente de una desgracia que ha habido, como comentabas tú antes. También se habla de cómo puedo escamotear 50 gramos de tal, pero yo creo que es un mundo que, salvo los primeros años de experimentar y de ensayo y error, es bastante sensato. Yo detecto, o sea, yo tengo una opinión muy personal y ciertamente impopular. Todos tendemos a pensar que el deporte nos iguala a todos, que todos estamos en la misma salida con Kilian, con los grandes élites, con las mejores corredoras del mundo, etcétera, y todos somos iguales. Yo creo que no. Yo creo que yo abogaría porque las organizaciones tuvieran 2 reglamentos. O sea, tú vienes a ganar la carrera y a figurar en la clasificación en un puesto de veterano, no sé ya en qué categoría estás tú. Veterano B. Tienes B que... de veterano. B de veterano. O V de veterano. Tienes que llevar estas 4. O vas a finalizar en menos de determinado tiempo. Pues tienes que llevar un material y si no, de ahí para atrás, ahí sí que somos todos iguales porque lo que se trata de tener una experiencia y llegar y yo, mi objetivo en las carreras de montaña es no estorbar a la organización con los tiempos de corte y pasármelo bien. Y ver... Ahí has mencionado la palabra disfrutar y te pego otro brinco para el pasado. Cuando vinieron contando los colegas que habían corrido por primera vez los 100 en 24 horas, lo que más gracia nos hizo, o lo que probablemente terminó de engancharnos, es cuando mi colega Fernando decía que habían encontrado unas bolsas de basura en unas papeleras y que se las tuvieron que poner porque estaba lloviendo a mares. Y decían, tenías que ver 3 o 4 que íbamos medio perdidos. Esa era la membrana, ¿no? Canillejas, que íbamos metidos en bolsas de basura que les habíamos hecho un agujero. A ver, eso... Imagínense, camiseta de tirantes, zapatillas Carhu grises y una bolsa negra de basura puesta por encima. Entonces, eso yo creo que hace mucho más que todo lo que puedas ir a dar una charla por ahí buscando la motivación del personal. La ilusión de las 2/3 partes del pelotón para la parte de atrás, eso se ha mantenido y además de manera creciente se ha mantenido intocable. Y salvo estos primeros años en los que, bueno, tú corrías y le pegabas fuerte y era como una experiencia nueva, pero no dejaba de ser salir a zumbarte. Pero enseguida, sobre todo el paso, de ahí quizá la importancia, ¿no? El paso de ser de unas distancias medianas, cortas, como un medio maratón, a un día en el campo, que se dice. Yo es que me da la sensación que mucho del boom del ultra trail tiene que ver con que recordamos mucho al niño que se cogía la mochila y se iba a dar un paseo al cerro o a la colina que teníamos por allí cerquita para merendar y que era un gran aventurón. Pues eso es extrapolado ya por kilómetros. Sacaban del cole al primer descampado que había a las afueras de tu pueblo. Exacto. Y veías allí un río, 2 renacuajos y a lo mejor vas hoy y es el parking del líder. Pero ese día tú recuerdas un calor, una sed, que yo qué sé, que habías cagado en el campo y te picaba el culo después. Sí.
Pero era como la aventura total. Era un aventurón. Y yo, en ocasiones, alguna salida se lo digo a los corredores de Ultra Trail en la montaña palentina en algunos sitios, decir, me estáis recordando al niño que corría, que salía al monte con los amigos. Esto no deja de ser otra cosa. Bueno, el repaso del material, pues eso, mochilas precarias, zapatillas de asfalto. Empezando por las riñoneras, ten en cuenta la riñonera Discoplay. La riñonera era fundamental, los calcetines de raquetas. La verdad es que se os podía confundir con un mendigo muy fácilmente. No veo por qué no. Digo ahora, con la visión actual, ¿no? En aquella época, supongo que también sería muy complicado. Porque el mendigo siempre ha ido más abrigado. Sí. Entonces tú arrancabas y ya te sobraba todo. Pero es verdad que las primeras pruebas cuando empezaron a venir el desembarco de la licra fue tremendo. Porque los últimos 80 ya... ¡Ay, amigo! Claro, tú empezabas a ponerte primero una malla corta, pero luego llegaron los vaqueros elásticos diferentes colores. Yo recuerdo haber corrido un maratón con unas mallas cortas de licra blancas. ¡Oh! Blancas. Las de Salomon famosas. No. No. Salomon era Levin. Sí. Esto fue París 94, París 95. Pero es que eso a la imaginación no... Mi novia dijo, no compres ni una sola foto. Porque no es el pack. Todavía no he encontrado un equivalente estético para decir, ¿tú sabes cuándo David Bowie? No lo había, era una camiseta de tirante blanca y claro, para ir conjuntado con una malla corta blanca marca paquete. Madre de Dios. Y transparenta gallumbos. Además, para el público que no nos esté viendo, que sepan ustedes que Luis está aparentemente delgado, pero es de mulo ancho y culo gordo. A ver, eso con la licra, pues yo te he visto fotos de muy joven con camiseta. No. A ver, delgada está la reina Leticia. Yo lo que estoy es deteriorado. Entonces se me ha quedado la pata fina. Tengo cara de hambre. Pero luego, claro, el contorno trucha, pues el entorno abdominal anda flaco gordo y somos de la misma especie en ese sentido. No creas que todo nos sienta bien. Porque ha cambiado mucho el estereotipo del corredor, el biotipo, ¿no? Ahora tú ves por montaña corriendo, no, seguro que has visto este biotipo de con camisetas de Compressport muy pegadas, tíos mazadísimos con unos cuádriceps que son del tamaño de tu cabeza. La gente... Eso en aquella época no... La gente así de guapa entonces estaba en Telecinco, en el ballet en el ballet de Giorgio Aresu y con Rafael Acarrá. No. Bailando el Pedro. Nosotros estábamos saliendo de la época del bigote y la barba, sindicalista. Entonces, como si te pones una serie, una telenovela de estas de Turquía de mediodía o así, y lo que te pueda favorecer siendo moreno, mal afeitado y con barba bigote, una camiseta de tirante que te dejas todo el pecho lobo para afuera. Pecho lobo, sí. Entonces, no, por la montaña y por el asfalto se llevaba el corredor desnutrido. El finito. El que ha recibido siempre esa alabanza respecto a su estado deportivo de que delgado estás, ¿no? Que le pasa algo a tu marido. que se asocia a enfermedades finitos a enfermedad. Claro. Heroína. Bueno, si habéis visto la peli de Queen, la de Bohemian Rhapsody, sí. Pues imaginaos varios días en afeitar Freddie Mercury con esa camiseta de tirantes y la malla y echándose por encima pues un vaso de un avituallamiento. Entonces no... Que descubres que es isotónico cuando te cae en la cara. Es un momento mágico de cuando estás comiendo. La famosa ducha de Fristomins. ¿Crees que tuvo que ver el efecto de... O sea, sois unos calentados, estáis corriendo en asfalto? El descubrir que puedes caminar en la montaña ayudó a que la gente de mitad del pelotón para atrás descubriera un nuevo deporte y un deporte que le podía ocupar muchas horas sin cansarle tanto. Mira, sin ser tan exigente en ritmos, cardio, etcétera. Como civilización judeocristiana, lo que prima en nosotros es el sentimiento de culpa. Entonces, te vas a ahogar al final. El sentimiento de culpa. A ver, si tú dejas de sentirte culpable porque por fin puedes
echar a andar en una cuesta y nadie te va a decir nada, eso es un alivio. O sea, eso es mágico. La cantidad de estrés, es como si te estrés dijeran que deportivo del que te quitas de encima, eso es la leche. Entiendo por qué la gente que tenía todos los dedos de frente se apuntaban en el siglo XIX y a comienzos del XX a clubes excursionistas, porque es que iban a comerse un bocadillo, a tocar la guitarra y a echar unos Padres Nuestros al monte. O sea, ¿a quién le puede sentar mal eso? Como decía mi madre, ¿qué vas a aprender de malo en misa? Pues... Sí, eso lo decía mi abuelo también. Entonces, la llegada de la ultradistancia, que yo no sé, bueno, sí sé por qué, porque somos unos acémilas, pero no sé ponerle el adverbio adjetivo, lo que sea, ultra o super o la rehostia. Era algo mucho más vendible, ¿no? En el club de atletismo luego... Puede ser, pero a nadie de los de la parte de atrás del pelotón nos hacía falta que nos pusieran, ya sabíamos que eran 73 kilómetros. A mí me asustaba más cuando voy a una carrera de estas por ahí por Cataluña y me dicen que no ves tú qué risa cuando crucemos la riera de no sé qué. A ver, yo nací en Barcelona, de pequeño iba a un colegio que habían erigido después de unas inundaciones que se habían llevado en el 68 una riera. Entonces, para mí, que íbamos a cruzar una riera, yo me imaginaba... Tenías ese sentimiento del agua por el pecho, ¿no? Bueno, pues, por eso digo que los referentes no nos hacía ninguna falta que nos pusieran la supermaratón de no sé qué o la ultra tal, porque si ya sabíamos de sobra que lo único que tenías 12, 15, 18 horas, 24, pues para en un momento dado buscar río abajo una salida, que luego era que no, luego habían puesto unas cuerdas porque la gente es bastante más sensata de lo que tú desde tu desconocimiento te piensas. Entonces nos ayudó a eso. Hemos estado hablando del material, otro día te pediré que vengas a contarnos más en concreto sobre las carreras de 100 kilómetros de los ultras. Hemos hablado del material. ¿Qué comíais cuando te ibas a echar 8 horas al monte? ¿O 9 horas o 10 horas? ¿Qué formaba parte? O sea, ¿llevabas un avituallamiento? ¿Qué encontrabas? ¿Qué veías? Los avituallamientos se parecían mucho a los que hay ahora, salvo en geles y eso. Yo creo que la evolución de los avituallamientos de los maratones en ruta a los que montaban en las carreras largas en el monte fue muy, muy suave. Lo que pasa es que... mejor, porque supongo que en asfalto se tenía casi agua y ya, ¿no? En asfalto se introdujeron naranja y demás, pero ten en cuenta que tú ahí no ibas a parar de correr, echabas la mano sudada en esas rodajas de naranja que había cortadas. La misma mano con la que te habías estado unos mocos. Y que te habías cogido vaselina de un bote, que no sabías quién había metido la mano ahí también. Exacto. Para echarte una hora y media después. En carretera tú salías zumbando. Evidentemente en el campo... No te alcanzaba los virus. No te alcanzaba. Entonces en el campo pues veías que habían puesto desde higos secos a algo de chocolate. El fruto seco yo creo que es ibérico. Por todas las carreras que vayas de la geografía española, claro, te encuentras donde no hay avellanas hay almendras, donde no... Es barato, tiene sales, o sea, en lo que es el típico revuelto de frutos secos, siempre aporta bastante. Probablemente lo que decíamos antes del material, cuando ya las mochilas empezaron a tener bolsillos más a mano. Que no te tenías que quitar la mochila para coger cosas de dentro, ¿no? Claro. Podías meter ahí en papel aluminio a lo mejor algunos trocillos de bocata o tal. Higos, cosas de estas. Pero yo siempre tuve suerte de apuntar a ellos. De jamón. Yo he tenido o muy buen ojo o es que era la tónica general que en los avituallamientos donde yo he ido siempre ha habido por demás. En carreras en Cataluña yo he visto desde una parrilla en un bidón de gasolina con botifarras como en el broch, ¿no? hasta donuts sin final. En la marcha románica de Navàs había a 5 kilómetros de meta, había ahí una cantidad de donuts. Espera, nota ir a la marcha románica. Probablemente ya no esté, ¿no? Sí, no se quedarán de comer, pero la prueba sigue marcha, se hace también en mayo, son unos 80 kilómetros
en los que recorres unas 12 o 14 ermitas románicas. O sea, es una preciosidad. Qué barbaridad, qué bonito. Es una maravilla. Se hace en la zona del norte entre Manresa y el Prepirineo, más eso, y es muy chula. Carrera ideal para este podcast, ¿no? Que nos mola así la historia, me gusta la Piedra Vieja, me gusta muchísimo. Pues sí. De hecho, los habitamientos están puestos en las ermitas. Muchos son de masías o son de pueblos. Pero estamos hablando de comida. Entonces, pues sí, o yo he tenido muy buena suerte, o en aquellos primeros años tampoco hacía falta llevarse de comer mucho tubo encima. Quizá las distancias tampoco eran demasiado bestias, y una vez que te saltas ya pues a los GTPs, a carreras de 20-25 horas, también los propios reglamentos te obligan a llevar más cosas tú. Entonces, pues bueno, pues es una evolución natural. Hemos hablado de las carreras pioneras pequeñitas, de Garraley, del maratón alpino, del MAM, de Jarapalos, de Jarapalos, de la primera carrera de 100 kilómetros en entorno pistero, digamos. Por campo. Por campo. Antes no se corría por pistas, se corría por caminos. O sea, no es... A ver, antes no es que sea antes frente a ahora. Siempre se ha dicho que hay carreteras y caminos y sendas, ¿no? Pero te quería preguntar, ya tenemos claro cuáles son esos 4 primeros tipos, identificar más o menos algunas carreras que fueron las pioneras, de carrera de montaña pura y dura de ultradistancia, algo que ya tuviera 50, 60 kilómetros, o sea, que pasara de la distancia maratón. No te digo que sea riguroso, pero ¿cuáles son las que recuerdas tú que eran como de referencia en aquella época que empezaron? Hostia, ya he hecho el maratón alpino madrileño, he hecho Garraley. ¿Cuál era el siguiente escalón? En España, ¿eh? Pues fíjate que... Luego hablaremos del gigante francés de... Claro, por ejemplo, en España, irónicamente, la más conocida y de las más antiguas, porque lleva también desde los 80 y muchos funcionando, es la subida al Veleta. Que es una Veleta, al pico de una carrera que 50 kilómetros, ¿no? Son 50 kilómetros con 3.000 metros de desnivel, pero claro, como era por carretera y a lo largo de una distancia, o sea, de un desnivel único, no había bajadas, pues esa atrajo también mucho a gente del maratón, lo cual lo vincula, y sobre todo el maratón andaluz, y eso lo vincula mucho con lo que pasa con los 101 de Ronda, que durante muchos años, hasta que a lo mejor el maratón de Sevilla se ha convertido ya en una máquina potente, todos los maratonianos de Andalucía lo que querían eran ser cientuneros. Entonces, durante todos los 90, la aspiración de una carrera larga, burra, que no era como los 100 de Madrid, que eran más llanos, era aquello. Y dentro del calendario es que no hubo ninguna de 100 o de 100 y pico kilómetros que yo recuerde. Son todas más de 15, los últimos 15 años. ¿Quizás? Sí, porque el calendario, o sea, la FED, la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña, desarrolló su calendario ya en los mediados de los 90, distinguían entre carreras técnicas y caminadas de resistencia. Entonces, de ahí, pues... Hombre, probablemente no me puedo dejar la de Matagalls-Montserrat. Esa también es una carrera noventera que tiene una herencia de, pues como tantas, ¿no? De una salida excursionista. Y esa evolucionó en carrera. La evolución es que era un poco así, porque ya que había bastante corredor popular y lo que había era un tiempo máximo, no habiendo un tiempo mínimo de llegada como en algunos cicloturistas, pues era evidente que la gente iba a empezar a correr en cuanto lo dejases. Entonces, probablemente Matagal sea la tradicional de Cataluña, y luego la Olla de Núria o alguna por Ribas de Freser, no te sabría decir. Porque, por ejemplo, Picos de Europa están súper vírgenes hasta que casi, hasta que empieza el extremo de Nol, el maratón aquel... que no sé si seguirá celebrando, porque... No lo sé, no tengo ni idea. O sea, que los somiedos, las pruebas de otras grandes montañas y eso, son más tardías. Y claro, a ver, no lo hemos mencionado mucho porque estamos hablando de que tú ibas a comprar, no comprar, pero lo que es fundamental, que el desarrollo de los foros de internet y de la compra online hizo mucho. Entonces, en cuanto que aquí empezamos a hacer en los primeros 2000 los primeros ultras,
es inevitable que en una época se lea sobre el Gran Rey de los Pirineos, que fue la que estuvo ten con el Ultra de Mont Blanc. Y fíjense ustedes lo que acaba de decir Luis. O sea, hubo una carrera que estuvo, o sea, en su momento eran muy parecidas. Tenían varias distancias, asimilaban 5.000, 4.000 corredores, eran un festival guapo de correr por la montaña. Y muchos de vosotros muy probablemente no hayáis escuchado en la puta vida esta carrera, pero realmente en una carrera y se sigue celebrando. Se sigue yo celebrando. Creo que, corregidme si no, pero creo que tuvo un par de años ahí como de vacío, no por pandemia, pero yo dejé de perder la pista al GRP que decíamos antes, pero fue un pepinaco. Y cuando Luis Arribas, oye, Luis Arribas, hijo, ten en cuenta que tienes pendiente el programa de mi padre y se da igual. Sí, de tu padre tenemos una especial, ya hemos hablado un poquito porque su padre hay veces, ahora evidentemente supongo que habrá decaído un poco su rendimiento físico, pero hasta hace poquito, con una edad avanzada, estaba disgustado porque había pasado de las 2 horas en media maratón. Esto son con 78 o 75. Sí, claro. ¿Sabes? Te decía, ¿cuándo fue la primera vez que tú como corredor oyes acerca de una broma que se celebra a finales de agosto cerca de Chamonix, del Mont Blanc, del Ultra Trail Mont Blanc? Pues o sea, mira, ¿en qué momento aparece en tu escaparate de cómo correr? afortunadamente disfruté de los años de la primera internet. También vivía fuera de España y me enganché a cualquier cosa que se pudiera gestar no en las redes, porque solo había una red, era internet. Entonces los foros de el poder leer en inglés, en holandés, en francés, quizás. ¿Qué va? No sé a santo de qué, pero alguien en el subforo de carreras de montaña abrió enseguida. A Marco Olmo se le seguía después de sus carreras en Maratón de Sables bastante. Y probablemente después de la primera carrera que organizaron en Chamonix, pues ya se corrió la voz. Y recuerdo que quizá 2004-2005 ya empezó a subir gente que chateábamos y decíamos paridas. Empezaron a subir a Chamonix a participar. Sí, porque el equivalente al que yo vaya a correr una carrera en el Trail Molières, que muchos de los corredores no lo hayan escuchado, me ven en una publicación, cuento que es técnico, que no sé qué, y me preguntan en los comentarios, tal. El equivalente a esa conversación informal en Instagram, antes se llevaba a cabo en redes sociales, no sin redes sociales, a través de foros, ¿no? Donde alguien proponía un tema, lanzaba una pregunta al aire y el resto, pues con su conocimiento o desconocimiento, con su información o desinformación iba elaborando y a lo mejor con ese dinamismo clásico de que te contesten dentro de 3 días. Cuando estamos en una inmediatez ya de que si determinado corredor no te contesta, ya es que es un estirado y un no sé qué. No había desconocimiento, yo creo que no había. Lo que había era falta de experiencia, pero la gente que, corríamos, la gente que corría largas distancias era gente que tenían un bagaje importante de años, no de resultados. Como te decía, una figura mítica como es don Jorge González Amo, un señor que todo el mundo lo asocia, es un señor mayor, que está en categorías de formación del atletismo español, etcétera, etcétera. Ese señor fue olímpico en 1968 en México y impulsó el primer triatlón en España, se apuntó a las primeras carreras de montaña en España. Entonces, claro, no a ese nivel, pero te encontrabas con gente que tenían una fortaleza física tremenda. No teníamos experiencia, evidentemente. Te decía, es que son 160 kilómetros, pues habrá que echar 2 noches. Pues nadie había corrido 2 noches, nadie había gestionado el sueño, pero bueno. Cuando es la primera vez que te viene alguien contando que ha visto dragones rosas en la segunda noche o cosas similares. Luego me cuentas tu experiencia personal, pero cuando tú empiezas a oír que igual estar borracho y no dormir 2 noches tiene efectos similares. Eso en el foro aquel del atleta.com que frecuentamos, cuando vinieron de correr estos de Chamonix, contaban,
Bueno, pues hay un grupo de Algeciras graciosísimo que está Iván Vivo, está Paco El Ciar, entonces Mark Woolley, Mark el Inglés. Pues, esa gente venían contando con un cachondeo en el cuerpo tremendo que no sabían si iban dormidos o despiertos, que veían una piedra gigante que era un oso. A ver, te digo una cosa, era gente que zumbaba mucho, entonces o no lo contaban o pasaban muy pocas horas de crisis en la segunda noche. O sea, Claro. gente que a lo mejor llegaba a la 1 de la mañana. Y son gente que no le dio tiempo a hacer la ruta del bacalao con la carencia de sueño que tuvieron en aquella época, ¿no? Que no estaban tan preparados en ese sentido, pero sí en lo fisiológico de darle. Y mi primera, yo solamente me he atrevido ¿Cuándo a... has visto dragones? A ver, cuéntanos. No, yo he tenido la prudencia de nunca apuntarme a una carrera de 100 millas. Uh-huh. Lo más que he estirado la cuerda ha sido o a lo mejor una prueba en circuito de 24 horas o corriendo el GTP. Y solamente me he quedado medio dormido y me han tenido que despertar de una bofetada en el puerto de la Morcuera. Pero yo visiones no llevaba. Chavales que hacían 2:20 maratón o 2:30, pues sí, se cuidaban. Pero de 2:50 para atrás se hacían series camufladas en cambios de ritmo o series, pero nadie visitábamos un masajista ni un fisio. Entonces imagínate, o sea, seres tan cafres a los que les dices que en vez de prepararse para un maratón en el que hacíamos tiradas de 30 kilómetros durante semanas y semanas, que te has apuntado a una de 100. Entonces, yo no diré nombres, pero he visto gente que ha salido a hacer como carreras equivalentes preparatorias. Entonces, al segundo fin de semana que salió a hacer 45, 50 kilómetros... que ya estaba quemadísimo. Claro. Le dije, pero hijo, ¿tú no te das cuenta que...? Y costó bajarse de lo que... Claro, en su cabeza se extrapolaba más o menos la frontera de los 30 kilómetros de la preparación de una maratón que puede hacer un tío... Un muro, claro. Y bueno, pues habrá otro muro... los 80, bueno, pues me pide entrenado. Si estoy corriendo 2/3 de la distancia, pues si voy a correr una ruta de 100 kilómetros, pues tengo que correr 60 este fin de semana. En un avituallamiento 95, 96, uno de mis colegas de Alcobendas había convencido a su mujer para que fuera allí con una nevera, con unos bocatas y unas cervezas, porque este era de los que no perdonaba una. Entonces era mediodía, era Colmenar Viejo y era junio. Entonces se trincó una lata de cerveza al triple velocidad de la que se la ha trincado Ángel aquí mientras estamos hablando, se metió en medio bocata de chorizo y las arcadas que le dieron al salir a correr nos duró la risa de Colmenar Viejo a San Sebastián de los Reyes. Yo ahí tengo una ventaja evolutiva respecto al resto del personal. Yo puedo comer es el tragaero plato macarrones, medio bocata de tortilla, tomarme una Coca-Cola y 2 rodajas de sandías y ponerme a subir a la bola del mundo sin ningún tipo de problema. Pero es sintomático de que no te había pasado nada malo corriendo un maratón, porque era gente que a lo mejor hacíamos 3 orillas. Entonces, ¿qué te hacía a ti sospechar que te iba a sentar mal esa cerveza que te la tenías más que ganada y que un bocadillo de chorizo a este hombre no le había sentado mal ni de lactante? Bastante. Hay otro momento divertido que me gustaría que me describieras. O sea, hemos visto cómo se saltan las carreras. Este que te digo era el que corría con las carojuesas de asfalto, que además ni pronaba. Bueno, ni prona, ahora tiene 70 y... debe tener como 5 años menos que mi padre, 77, 78, y sigue sin pronar. Es el tipo que más recto he visto yo pisar en la vida. Joder, ¿dejaste la zapatilla por igual? Por igual. Pues yo tengo todo el lateral hecho una mierda. Que te decía... el corredor de asfalto descubre que hostia, que me puedo parar a caminar o incluso me puedo parar a tomar un poco de resuello. Ese momento es mágico, pero también tiene que haber uno jocoso porque a mí cuando empecé a dar saltos a la montaña yo tenía asociado el subir al esfuerzo, al que me pesase, que bueno, ya pues bajar es cuesta abajo y ya está, no va a haber mayor problema. ¿Qué pasó en ese pelotón cuando de repente os encontrasteis en bajadas pronunciadas de 6-7 kilómetros a un 8-9% de desnivel con terreno técnico y visteis que aquello costaba un poco más de la cuenta? Porque si gastabas toda la energía para subir los 1000 metros positivos o lo que estuvierais haciendo, ¿estaba eso en el aire? O sea, decir, bueno, luego ya es bajar. No sé, a lo mejor tienes que abrir micrófonos porque yo, del momento que dan la salida, pego la hebra con alguien y me dedico a charlar. Entonces, es verdad que hay momentos en los que piensas, hostia, pero
tampoco he oído yo maldecir mucho de los organizadores. Uh-huh. En medio del pelotón, yo creo que toda la variedad que habíamos descubierto, luego al final, bueno, se amplía el espectro de gente que no corre y habrá gente que se ve de mejor, peor, que hay gente que va a entrenar incluso a las bajadas, pero en los primeros años aquello era un jugar, era un jugar. Pues yo lo pasaba. Y eso que te hablo como miope, que si yo soy malo bajando por torpeza de diseño, porque yo tengo soldado a varias vértebras a un hierro, ahí los que vemos mal somos más. Hay muchos que ya no solo a nivel físico, sino de físico me refiero de potencia física, de propiciación, de agilidad mental, de que su cabeza ya va en la otra piedra ya más adelante. Hay gente que lo lleva de serie. Luego todo se puede entrenar y mejorar. Yo sí que para mí eran un auténtico horror porque me cargaba un montón, tenía mucho miedo a caer, me iba frenándome, me cargaba todas las piernas. El siguiente tramo que era trotable ya no podía correr porque me había reventado entero. Y yo ahora no es que baje bien y baje rápido, pero no me canso. Pero ya te digo. No, pero no me canso, o sea, no me cansa tanto el estar en una bajada y voy casi disfrutando saltando de piedra en piedra, pero fue un tránsito muy duro en mi caso, ¿eh? Me costó Sí. Me costó mucho. A mí me jodía más cuando veías esos chavales que medían 1,90 m, que cuando ya ibas andando porque no había más de eso, no podías seguirlos, porque te echaban unas zancadas. Había una diferencia genética importante, ¿no? Y tú no eres especialmente bajito, tampoco. No. ¿Sabes? Pero bueno, que afortunadamente, como la tensión de... Hombre, si vas jodido con algún tiempo de cierre, sí que vas vigilando el reloj y vas más tenso, pero yo insistiré todas las veces que haga falta en que la despreocupación que te daba tener todo el día por delante probablemente tampoco sea ni siquiera representativo de la mitad del pelotón. Habrá mucha gente que dirá, hombre, coño, ya la corrí el año pasado, a ver si puedo arañar 5 minutillos. Bueno, pero... Pasa que tú eres un charlas y un dragón y te da igual. Que puede que sea así. Bueno, con toda seguridad. Pero no sé, que viene un tramo en el que pierdes a lo mejor 30 segundos por kilómetro con otros que van bajando a toda leche, pues ya los pillarás o no, pero el bruto el bruto de la carrera, a lo mejor si van a ser 14 horas, pues ¿qué más da? Como hemos visto el hype, cómo se generaba en las carreras de estos foros donde os habláis unos otros de las experiencias, cómo era el proceso de inscripción de las carreras, porque actualmente, hoy en día, pues tenemos muy fácil entrar, rellenar un formulario, meter los datos bancarios. Afortunadamente la industria del porno desarrolló los pagos online y se democratizó para el resto de productos que se pudieran comprar o vender. Y es muy fácil, pero en aquella época mandabais un recibo por correo, por fax, no, se hacía una transferencia. ¿Cómo era? Los puntos de inscripción eran... eran físicos, claro. Que es que fíjate, yo en mi cabeza ni siquiera estoy pensando en eso. Ni siquiera, ¿no te acuerdas cuando tenías que bajar a 2, 3 tiendas? Bueno, ahora en las grandes carreras... Para comprar para los conciertos, ¿no? También. Pero las propias sedes de... El ejemplo más paradigmático a lo mejor era el maratón de Madrid, porque estamos en Madrid, pero los maratones de las diversas ciudades tenían la sede de ese club en la que había unas secretarías y ahí esperabas, y luego algunas sí que se descentralizaron a tiendas de deporte, también teniendo en cuenta que tiendas de deporte especializadas en el correr popular habría 2, 3 por cada gran ciudad. No había inscripción por correo, no había pago por tarjeta, entonces es verdad. No sé, tampoco nadie se quejó diciendo a ver si inventan algo para no tener que bajar yo. Hombre, pero que al final cuando tú no tienes eso en tu perspectiva y en tu puta cabeza ni siquiera cabe que se va a llegar a ese punto, lógicamente tampoco lo pides, será lo normal y lo que... Hombre, el viajar fuera, evidentemente, imagino yo, porque, claro, yo cuando estaba viviendo en el extranjero nunca me apunté a una carrera en España que tuviera que... Pero probablemente... te apuntabas por email, dabas todos los datos y mandabas alguna documentación o por fax fax, utilizaba el fax, es verdad, ahora que lo... No, yo creo que hay todavía, ¿eh? Pero una cosa que ahora
ha pervivido como Feria del Corredor, pues antes era Feria del Corredor y recogía dorsales en el mismo momento. O sea, que te podías inscribir también por una cuestión física de necesidad, no había medios... Vamos a ver, si es que desde los años 70 se organizan, bueno, desde los años 70 como norma general, pero desde mucho antes la gente ha viajado a correr al extranjero. Entonces, por teléfono y demás. El otro día, Michael, que la inscripción de la Maratón de Nueva York en la edición inicial, $1. 30 o 40 fulanos que terminaron la carrera, ¿qué? $1. O sea, no daba... El presupuesto de la carrera eran $1.200. Y se les habían apuntado 120 o 130, o sea, imagínate. Y el primer maratón de Berlín también se corrió alrededor de un parque dando unas vueltas, que es un parque que tiene una especie como de búnker con una estación de observación de los soviéticos ahí en Berlín. Entonces, sí, de esto ha funcionado así toda la vida. Imagínense que no tenías manera de apuntarte, nada más que fuera tu colega a apuntarte, a pagar, o sea, si tú quisieras correr una carrera de Barcelona, muy probablemente se estaría diciendo, oye, ¿alguien me puede inscribir esto? A ver, yo intento hacer memoria de cuando, por ejemplo, mi padre se apuntaba a carreras fuera de Madrid y se hacía vía telefónica y luego recogías el dorsal allí y pagaba. Sí, ¿no? Funcionaba el cash como en los mercadillos. Y luego ya avanzando más históricamente ya a la zona cercana, ya que conozco más y que he podido vivir en primera persona, pues yo aterrizo a correr montaña en 2015 por ahí y llego En aquella época había un boom de ultreros que o están muertos o lesionados o esa especie ya no existe prácticamente, de gente que corría 6 y 7 ultras al año, prácticamente a una por mes. ¿Qué pasó en aquella época? Porque tú eso lo habrás vivido a tu alrededor. Claro, imagínate que estábamos diciendo antes cómo se entrenaba, pero tú tienes que entrenarte para un... Ahí ya estamos en una época con internet, redes sociales, ya un poquito... No, pero yo qué sé, forzados un poco por la necesidad, tú tienes que prepararte y sabes la importancia de tener dominado, por ejemplo, los primeros 70 kilómetros, pues puedes hacer dos cosas. Te echas la mochila y te vas a jugarte el tipo por ahí, como hemos hecho todos, o te apuntas a carreras más cortas, tipo preparatorio. Entonces, sí, llegó un momento que el mes de junio, julio era una locura de la gente se apuntaba a todo. Yo es que eso veía auténticas barbaridades, época de la Spain Ultra Cup y cosas de estas, donde las grandes ultras españolas empezaron ya a asomar la patita, a tratar de mostrar una imagen corporativa, cada una la suya, y luego unificadas en circuito, etcétera. Y eso vendrá alguien por aquí a contárnoslo un poquito más en detalle, pero fue un auténtico furor. Tú conoces a mucha gente de aquella época, supongo que ahora mismo no corre porque se reventó. Más que nada porque el leitmotiv de este programa es aprender que lo que se hizo antes no necesariamente, únicamente es anterior y no necesariamente mejor, para que nos cuentes un poquito tu experiencia de la gente que tuviste alrededor, si viste o detectaste este patrón de corredor ultrero muy calentado, con muchas carreras al cabo del año, sí, claro, y que duró 3 años y... No, 3 no, que coño, la gente está fuerte como la pezuña de una cabra. Hay gente que ha empalmado temporada de verano para preparar, por ejemplo, el Mont Blanc, con toda la de invierno haciendo 1000 cosas y... O sea, y no eran 2-3 años a tope. Hay gente que se ha tirado bien una década. Aunque le quiten lo bailado, pero... Que le quiten lo bailado, claro. A ver, esto es como todo. Yo ahora me quejo de que me duele todo hasta el momento de levantarme de esta silla. Pero si cada año haces 4 o 5 salidas largas que son de más de 6, 7, 8 horas, pues ¿qué quieres? No. Lo que pasa es que hay gente que es muy fuerte. Hay veces yo me presentaba algunas de montaña, pues tipo la Ultra Pirineo y demás, y la gente es en el mes de mayo y tienen un color moreno ya. Sí. Yo unas patas. Hay gente que o vive en el monte y están para arriba y para abajo todo el día. O sea, unos tipos... Realmente... Yo he bromeado en Twitter muchas veces con eso. Digo, nunca te fíes de un trail runner que está moreno. Digo, porque tiene más horas en el monte que el guardia forestal. O sea, que a lo mejor eso es menos lesivo que tener que correr en tu parque o por asfalto. Pero no. Hay gente que tiene afortunadamente tiene una fortaleza que les permite eso y entrenar bien, porque trabajarán específicamente.
también todo eso ha ido evolucionando, ¿no? Ahora ya el corredor hace fuerza de vez en cuando, meten otras... Tú has metido natación, Sí. has hecho otras cosas. Bueno, yo no me he metido en natación. La natación te metió a ti. No, mi mujer, mi mujer me obligó a hacer algo más, Ujú. pero es verdad que probablemente la generación de la que hablas tú serán, y alguno probablemente nos esté escuchando, gente que terminó de quemar su tren inferior corriendo y se subieron a la oleada de la bicicleta del triatlón. Ujú. Que, Para seguir aprovechando el motorcito, que ¿no? eso, no, o sea, a ver, son especialidades que molan mucho y claro, no tienen impacto. Entonces, pues bueno, el resto ya lo tenías. La cara de miseria, la cabeza afeitada y la gafa de sol, pues ya te las habías comprado. Ahora, de lo que nos hablabas de empalmar temporadas, etcétera, ahora yo corro todo el año con mayor o menor intensidad. Hay meses que me salen 220 kilómetros y hay otros meses que me salen 140, pero Pero yo eso es porque te saco 9 años. corro todo el año. Cuando tú tengas 54 en vez de 45, pues No, claro. pero a lo que voy es que corro una maratón o corrí una ultra en marzo de 50 kilómetros y a los 3 4 días yo estaba retomando otra vez un poquito a poco, ¿no? Em, Cuéntanos qué hacéis los corredores en el mes de verano, porque yo creo que les va a chocar mucho al corredor medio el cómo os dejabais en barbecho una época determinada, ¿no? Se acababa la temporada y... Esto, indudablemente, antes de que se popularizaran las carreras de montaña, que sí que se aprovechaban a hacer en verano. Ujú. Entonces, claro, si te tiras de los 80 y muchos para atrás, antes no había carreras en verano. Había zonas de España en las que fiestas populares y tal, Sí, como por ejemplo Puente en Pegu o cosas de estas. Valencia había un montón, o se te pillaban la fiesta de los pueblos, pero en julio y en agosto no se corría, Mari Carmen. Dos mesecitos, ¿eh? El debut era salir a vomitar los hígados en El 2 en de la carrera de septiembre. Cercedilla, que es la primera que se hacía en septiembre, o las fiestas del Pardo, que eran 15 kilómetros que se hacían ahí a fuego, y entre el calor y tu abandono propio. Pero vamos a ver, claro, tenemos 30 años menos. La... Pues es que te ponías al día bastante fácilmente, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, el cuerpo tenía memoria. Yo ahora me tiro 2 meses sin correr y no quiero ni pensar si volvería. No lo Sí, pruebes, no lo sí pruebes por volvería. si dices, No, qué no, bien no, estoy. no, no. La primera uña que perdió Luis Arribas ¿fue en ultras de montaña, en carreras de montaña o fue en asfalto? Sin duda. No, yo en asfalto también tenía 25 palos o 20 o así. Y es verdad que las primeras consecuencias desagradables no deseadas del cuerpo, uñas y demás, y mear mucho más oscuro de lo que has hecho siempre, Es otra de las eso, cosas que he aprendido también. eso vigilar el color del pis es El algo color del que, pis, sí, que sí. deberían darte una fotocopia en el centro de salud con Sí, sí. con la dieta de las 2000 calorías esas que tienen fotocopia y luego una de vigila el color de tus meaos, porque Exacto. eso es un seguro de vida. Pero las uñas, sí, mi primer pulgar perdido de muchos, fue probablemente después de haber corrido el Maratón Alpino de Madrid. Ujú. No fue un trauma ni demás, porque un español nunca iba con sandalias, En aquella época no. pero aparte yo tenía un ejemplo de 30 y pico años mayor que yo, que mi padre ya tenía las uñas peores, o sea que O sea, tú ya lo habías mamado en casa, ¿no? yo ya veía que podía pasar, no porque mi padre hiciera carreras de montaña, sino porque Sí, que pero también las hizo. pero... Pero bueno, yo ya veía cuál es la evolución natural. A ver, todo el mundo ha tenido una abuela que la pillas en el pueblo cortándose las uñas ahí con las tenacillas, o sea, sabes que eso va a llegar. Que se te ponga negra y después la uña, que se te ponga negra y luego la pierdas. Muchas gracias por el matiz. Vale, dejo esa imagen mental para los Eh, oyentes. Eso solamente me llegó. Tampoco había tenido ningún trauma contra una pata de una mesa anteriormente, o sea, pero vi y comprendí que era uno de los riesgos que no nos habían previsto, porque recordad, tampoco había publicaciones digitales de correr, y menos de montaña, y las publicaciones de papel que había eran bastante generales, escasas. Era mucho más difícil el acceso a la información, era mucho más fácil meter la pata en cuestiones básicas que quizá ahora
A mí me da... El otro día estoy trabajando en la Maratón de Madrid, sigo viendo tíos con los pezones como un Miura sangrando después del castigo. Es decir, hombre, yo ya en el siglo XXI, internet, redes sociales, la revista tal y cual, igual haciendo los consejos para correr en verano, todos los putos veranos, yo creo que igual ya nos teníamos que ir enterando un poquito, o tiene menos disculpa, digamos, ¿no? Lo que pasa es que si tú analizas las publicaciones de ayer y de hoy, cualquier revista de lo que sea, aunque sea hasta de videojuegos, ves que grandes artículos de análisis exhaustivos, pues no hay muchos. Hay un poco de... Ahí yo recuerdo las revistas de los 80 de correr, que había clasificaciones, porque era un medio para tú ver tus clasificaciones. Quedaste con ese detalle. De los medios maratones ahora, y de esto salían con suerte, salían en Marca o en El País al día siguiente. Tú has terminado a las 11 de la mañana tu media maratón y a las 11:20 estás escribiendo al organizador F5, para que a ver dónde están las clasificaciones oficiales, ¿no? Entonces había... Y antes tú te tenías que esperar una semana o 15 días, era o quincenal o mensual. Para que saliera como una especie de algo oficial donde tú pudieras... Entonces había que meter reportajes de carreras, que eran reportajes de una... Yo lo recuerdo con una ternura, porque eran unos reportajes inocentes. Era como de redacción de instituto, ¿no? Vicente Antón ha vencido el maratón de Madrid y te decías, y lo veías porque era lo que había. Claro, pero era lo que consumíais también. Y a lo mejor habían colado, por ejemplo, la revista que editaba la Federación Española, Atletismo Español, era muy buena porque introducía cosas de ciencia y de entrenamiento. Pero tú, que ibas a hacer 1 hora y media en la media maratón de Coslada, pues es que te queda un poco grande el artículo, ¿no? Entonces, toda esta información y demás, que ahora no es que exijamos, sino que lo vemos tan natural, pues no existía. Claro, es que ahora tenemos acceso a los métodos de entrenamiento de la élite, métodos de entrenamiento para populares, planes de entrenamiento. Es mucho más sencillo. Tuvo que ser un viaje muy enternecedor. Un viaje tremendo porque el vecino que corría de tu bloque o de tu barrio... tenías que fiarte de su palabra, ni siquiera no había ni WhatsApp ni nada, ¿no? Claro, que tú imaginas, ahora en redes sociales hay gente que se la ve, que les pillan, o sea, se meten en mitad recorrido, llegan con la medalla. Hay una página en Facebook que me hace mucha gracia, que son unos mexicanos que ponen los tramposos de la maratón. Ajá. Y van retratando a estos personajes donde pues ves que todas las alfombras no han pasado, no hay fotos de ningún tipo, nada más que la suya entrando. Tiene cuenta de Twitter, creo que se llama algo así como en inglés, o el vigilante del maratón, o así, que también es un tío que además tiene auténticos pleitos con gente a los que les son cosas donde, pues eso, hay veces que a lo mejor a mí alguien me ha dicho, no, pues si no tienes dorsal, tómate el mío. Digo, yo no puedo, primero por conciencia, porque sé lo que pasa, y segundo, no puedo poner mi imagen pública, acá que ponga ese número y vea que el dorsal es de Mari Carmen, ¿sabes? No, que corres Mari Carmen y Mari Carmen. Bueno, eso ya lo hemos vivido todos. Así. Pero una de las cosas que heredamos de nuestro pasado, pues es la picaresca, no esta honestidad de la que hace gala, pues, bueno, no sé si minoritaria o no, pero en todas las ediciones de todas las carreras del mundo hay un tramposo. Se han subido la gente en el metro, han llegado, no, voy a acompañar a un colega, se meten en el kilómetro 25 para llegar a meta. La montaña, afortunadamente, como tiene accesos más difíciles, una vez que te embarcas en un para allá, pues es que no hay más huevos. Tengo pendiente hacer una sección tenemos una que es grandes hazañas deportivas y grandes cagadas deportivas, donde quizás los atletas no tomaron la mejor de las decisiones y hay un especial un poco de tramposos, ¿no? De gente, sobre todo en Ultra Trail, donde les han pillado con el carrito de helado, pero les han pillado sacándole fotos, metiéndose en el coche del entrenador. Eso, o sea, gente... Pues eso. Hay una sección que se llama Correr no te hace mejor persona, donde lo tenemos muy a gala, Jorge y yo, donde vamos exponiendo que, bueno, correr está muy bien, el rato que estás corriendo no estás dando por culo al resto del personal, pero, bueno, que es superior a borrar la justa de... Como puedes comprobar, Ángel me está explicando el podcast como si no lo hubiera escuchado. Tiene ahí un 50-50 de soberbia y de que se ha calentado. En fin, que bueno, Luis, yo creo que el repasito ha estado bien. Tenemos cosas pendientes de hablar con más detenimiento, como ese desarrollo de las carreras ultras pisteras que yo creo que tiene una historia
cualquiera de las 3, 4, 5 que fueron pioneras, y me tienes que contar cómo tú fuiste el instructor del trail en Ávila. Que a mí eso no se me olvida. Vamos a dejar ese cebo ahí. Tienes que poner las dos palabras juntas, porque eso lo de dos tweets tiene sentido juntos. Entonces tú juntas la palabra Ávila, que tiene resonancias de granito y de historia y tal. Sobriedad castellana. Y al lado dices trail. Pues no tiene más misterio que cuando volví de vivir de Países Bajos, tenía unos críos muy pequeños y no podía dedicarme mucho a correr, pero sí que estábamos con esa efervescencia. Había explotado ya un poco al conocimiento en internet y demás de estas carreras de campo y montaña, más de campo que otra cosa. Uh-huh. Leadville, Western States, ya se leía de ellas en algunos sitios, era como el 2001, 2002, 2003, y una de las maneras que yo creía que, bueno, podía pasármelo bien con este mundo, aunque no fuera corriendo, fue organizando una carrera. Entonces, una buena amiga y yo, pues se nos pasó por la cabeza por un territorio conocido, porque mi padre es de un pueblo cerca de Ávila, organizar una carrera por campo. Pero como teníamos una dirección de email y teníamos una cuenta de Facebook y todo, Uh-huh. aquello era una lanzadera al futuro y había que llamarlo. Entonces organizamos la carrera que se llamaba Trail Castillos de Ávila. Trail Castillos de Ávila, tiene un nombre bonito. Está bien, está bonito. Bien. Molaba. Y entonces hicimos 3 ediciones, 2004, 5 y 6. Y allí habrá gente viva todavía por las redes que recuerden la comida de la pasta. O sea, extrapolasteis lo de la maratón, ¿no? Claro, sí, todo. Hacíamos, en vez de una carrera anterior o lo que fuera, al día de la carrera, cuando terminamos todos el sábado por la tarde, nos desplazábamos y montábamos allí, pues, una boda gitana. Que eso quizá también era un concepto innovador, ¿no? Sí. Y sobre todo que se enteraron algunos corredores de Reino Unido y Holanda y demás, entonces empezaron a venir Uh-huh. porque el primero puso una foto del chuletón que poníamos en la Eso siempre ha llamado la atención al corredor sí. de montaña, un buen avituallamiento. Un herbívoro braseado. Un herbívoro braseado. Bueno, pues han estado ustedes escuchando, en ocasiones bromeo en mi anterior podcast que yo había introducido el mundo del podcast aquí en España, como Benito el Gotelé. Pues han tenido la ocasión de escuchar más de 1 hora y 20 minutos al introductor del trail en Ávila con el Trail Tres Castillos. Luis, yo creo que el repaso ha estado divertido, bastante entretenido, ha estado ameno. ¿Hay alguna cosilla que nos hemos dejado o...? Nos hemos dejado la cena ahí en la cocina, entonces... Sí, nos hemos dejado la cena de cocina y las pizzas se estarán enfriando, yo creo que... No, que... Pues hombre, es una putada tener muchos años porque el cuerpo ya no te responde, pero yo creo que está bien ser testimonio de momentos de cambio. Uh-huh. Entonces yo veo a los chavales que tienen ahora 20, 25 años que están viviendo sus grandes momentos de cambio en otros aspectos de la vida y esto es ley de vida, o sea, no me invento nada. A los boomers que nos toca ser la generación bisagra entre la España en blanco y negro y el moderneo en internet, pues tuvimos la gracia de poder ver cómo un deporte que estuvo un poco a punto de quedarse en bragas, porque hubo ediciones en los años 80 de grandes maratones españolas que o desaparecían o que iban para abajo en participación, pero bueno, hemos visto una transformación social fantástica que se ha producido a golpe de zapa y que ha salido de las calles y de las pistas de atletismo a todos los lados. Y eso, pues mira, es lo que me llevo por delante. Hay una pregunta que se me quedó en el tintero, que la tenía en la cabeza. Bueno, amigos. Tiene hambre ya, bueno, Luis. El tema federativo y todo ese rollo, ¿cómo estaba? O sea, ¿es verdad? Tengo la impresión que algunas federaciones huían de lo que fuera a correr por la montaña, ¿o me lo invento yo? No, por la montaña y por el asfalto. Las federaciones no le meten el diente al espectro de las carreras populares hasta bien entrar a los 2000. Uh-huh.
De hecho, yo creo que todavía no se ha resuelto los deslindes estos de las diversas federaciones de montaña que No, había. aquí O sea, en España tenemos un campeón de España cada semana, porque tenemos dos federaciones con distintos tipos de distancias, con lo cual hay un campeón de España y una campeona de España, pues cada 15 días. A mí dejó de interesarme aquella discusión de las federaciones, pues porque a mí no me afectaba, nunca me federé en montaña, pero es verdad que es que eso es muy siglo XX. Si me apuras, el atletismo federado es casi siglo XIX. Entonces, lo que se salía de las normativas estrictas de la Federación Internacional de Atletismo y los reglamentos de correr, pues bastante que mantenían la marcha ahí. Pero la montaña, bueno, pues... Tengo pensado que nos cuente un compañero la historia de la World Mountain Running Association para ver lo que son los mundiales ahora de trail running, Claro. Cómo empezó todo aquello. Así que nada, oye Luis, te agradezco muchísimo primero las pizzas, que no se me olvide, el sushi, y muchísimas gracias por acercarte a ti aquí a contarnos cómo fue el desarrollo de las carreras de montaña, lo bien y lo mal que lo pasasteis por aquella época, con camiseta de tirantes, zapatillas Carhu, mochila del colegio en la espalda y los 2 litros de agua botando en la espalda. Ha sido un placer y nada, cuando tengas cualquier otra idea fuera de... Desde fuera luego, de toda lógica estoy y seguro demás, que han descubierto muchísimas cosas que la gente no conocía. Yo con eso ya me quedo... Bueno, yo las he descubierto, así que con eso ya hasta me la quedo. próxima y un saludo a todos Nos y a vemos. todas. Recordad, si os ha gustado, recomiéndanos a vuestros amigos, familiares, compartirlo, dejar reseñas, etcétera. Dale al like, a todo, al likes, todo likes. Pero ¿Tú tienes likes? ¿En los podcasts se da like también? Todo se puede medir ahora. Y si no os ha gustado, por favor, a esa persona que os caiga mal, que le tengáis especial inquina a ese jefe o lo que sea, por escribid a la línea caliente, que tiene Ángela abierta. Al correo electrónico contando kilometrospodcast@gmail.com. Hasta la semana que viene. Adiós.